Buenas a todos y continuando con las clases del, del conexionado zigzag. Anteriormente estuvimos resolviendo este ejercicio de una forma vectorial. Por ende, también se podría resolver de una forma mediante la gráfica. Entonces, aquí tenemos el mismo ejercicio en donde lo primero que debemos de ver son la proporción de vueltas que tiene cada embobinado. Si nos damos cuenta cómo el juego de embobinados parciales del lado de baja tensión son iguales, por ende la nomenclatura sería un múltiplo de 30. Como sabemos que la nomenclatura es un múltiplo de 30, entonces vamos a estar un poquito más tranquilo y vamos a poder resolver tranquilo de forma con la gráfica. Si no son iguales estos números de vuelta que tenemos aquí, la única forma de conocer cuánto es el ángulo que atrasa o adelanta sería realizando de una forma vectorial. Por ende, lo primero que debemos de hacer es graficar el lado de alta tensión, recordando que el lado de alta tensión es alimentado con una red de voltaje de frecuencia positiva y que también el lado de alta tensión está conectado en delta. Y ahora lo que debemos de hacer es analizar. Por ejemplo, para facilitar un poquito más, entonces podemos seguir este camino de aquí y vemos que allí está conectado a la B. Hacemos lo mismo para esto que voy a pintar acá, seguimos este caminito de aquí y vemos que ahí es el seguido de A, y por último el que queda sería el seguido de C. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es empezar a nombrar a los juegos de embobinados x1, x2, x3, x1', x2', x3', x1', x2', x3'. Bueno, entonces algo que podemos resaltar un poco que expliqué en las otras clases, pero voy a volver a explicar aquí. Entonces, como aquí está la C, y si recorro a la C, vemos que el punto está tocando a la C, por ende x1'' sería positivo. Ahora, si yo sigo este camino, entonces me topo con la x2', y vemos que la x2' no encuentro ningún punto, y el punto lo encuentro al atravesar x2'. Entonces x2' sería negativo. Bueno, solamente era para recordar. Ahora vamos a terminar de graficar nuestro lado de alta tensión, esto que tenemos aquí. Vemos que entre la C y la B está x1 y el punto tiene la C. Entre la B y la A está x2, la B y la A está x2 y el punto se lleva a la B, y aquí está x2 y el que queda sería x3. Por ende, si nosotros conocemos el valor de la A de su forma vectorial, que sería este de acá, vamos a seguir el caminito y tomamos el mismo criterio de cómo están los puntos, como la x3'', el punto está tocando a la A, sería positivo. Como para la x1', si yo recorro el camino, debe de atravesar la impedancia o el embobinado para que toque el punto, por ende hay un negativo, x1'. Entonces,
A nosotros ahora lo que nos interesa son los valores de x3' y x1'. Recordando, porque estos dos son iguales, los números de vueltas o la proporción de vueltas en el lado de baja tensión, entonces x3 y x1 van a tener la misma amplitud. Eso es muy importante. Para resolver este ejercicio no tanto, pero si es que no son iguales, se va a poder hacer también de forma vectorial, pero no va a encajar en las manecillas del reloj. Va a tener otro múltiplo. Entonces tenemos que la x3, buscamos la gráfica de alta, está allí, y vemos que la x3 es positivo y dibujamos aquí. Voy a tratar de dibujar un poquito mejor, que está apuntando más o menos allí. Sería x3''. Y ahora buscamos aquí la x1 en el lado de alta tensión. Entonces la x1 vemos que está apuntando aquí, x1, pero si vemos aquí yo tengo menos de x1, por ende voy a cambiar el sentido aquí tengo menos x1'. Entonces allí estaría. Borro esto y ahora voy a cerrar. Voy a tratar de achicar un poco para que se quede más lindo. Voy a cerrar. Y sabemos que aquí en la punta debe estar A. ¿Por qué? Porque estamos haciendo con respecto a la A. Ahora, si yo, a ver, voy a mover este de acá. Si yo a este vector, si a estos juegos de vectores que tengo aquí, copiar y pegar, transporto a mi gráfica, obviamente por el tema de las amplitudes y todo, voy a dibujar con otro color para que se vea. Aquí, aquí y aquí estaba A, estaba menos x1', y aquí estaba x3'. Y vemos que si respetamos el orden de las amplitudes, vemos que va a caer aproximadamente a las 2. Por ende, por eso esta nomenclatura es una de Z2. A continuación tenemos este ejercicio en donde es un esquema básico en el sistema por unidad, en donde aquí lo único que vamos a estar haciendo es concentrarnos en graficar el conexionado que tiene este transformador que tengo acá. Por ende, lo primero que hay que hacer es identificar la zona de alta tensión y la zona de baja tensión. Si vemos, aquí está la zona de alta tensión y aquí está la zona de baja tensión. Vemos que es 220 de un lado y 13,2 del otro lado. Por ende, aquí está la zona de alta tensión y aquí está la zona de baja tensión. Como ya reconocemos esto y a este, y nos fijamos que la E está en el lado de alta tensión, y recordando de que si nosotros alimentamos con una red de frecuencia positiva, una red de voltaje, entonces voy a dibujar esto aquí como de referencia nomás, referencia. Si tomaba este sentido,
Entonces quería decir que estaba del lado de alta tensión. Por ende, si yo dibujo contando desde aquí 150 grados, vemos que va a estar, si contamos 150 grados, que va a ser más o menos 120. Espera que me confundió esto que estaba acá. A esto no le hagan caso. Esto estaba escrito en el libro. Este está mal. Entonces, si nosotros desde aquí nos vamos y contamos 150 grados, 150 grados, vemos que allí estaría el fasor A de baja. Entonces, si yo a este 150 grados le divido con 30, entonces voy a obtener el valor de 5, que sería el múltiplo en la nomenclatura. Por ende, el conexionado que nosotros tenemos allí podría ser una de Y5 o una I de 5. También podría ser IZ5 y IZ5 y de Z5 no estoy seguro, pero nosotros vamos a enfocarnos con una I de I5, mejor con una I de 5, sí, una I de 5. Bueno, si nosotros nos enfocamos con esta nomenclatura, obviamente el enunciado te debería de dar más información para saber qué tipo de nomenclatura es. Pero si analizamos las redes en el Paraguay, que estas cosas se van a ver reflejadas más en unidades más adelante. Vemos que aquí tenemos un generador, por ende el generador normalmente se suele conectar en una estrella aterrada, y luego para evitar por cuestiones económicas, entre otras cosas, y de conveniencia de este conexionado en los cortocircuitos, vemos que este lado se suele conectar en delta. Esto por lo general suele aislar estos dos lados, evitando que una corriente de secuencia dañina. Recordamos que hay tres tipos de secuencia positiva, negativa y secuencia cero, entre directamente al generador. Por ende, vamos a hacer una estrella, una D en el lado de alta. Si queremos hacer un poquito más realista, una Y, N y una 5. De igual forma, en la parte de transmisión, que tiene otro esquema que vemos ahí arriba, es una Y, N de 5. Perdón, me equivoqué acá. Acá debería ser distribución. Y esto que tengo ahí es transmisión, si no mal recuerdo. Entonces vamos a hacer para una distribución para que sea más fácil, más corto este video. Entonces,
si queremos hacer para una distribución que es yn de 5, obviamente como siempre teníamos nuestro juego de embobinados. Entonces, si tenemos nuestro juego de embobinados, algo que voy a mencionar también es que nosotros para este ejercicio que tenemos aquí arriba, lo más común o lo más lo más común que se puede decir de eso es que debería de ser una DYN5, que corresponde a uno de transmisión, pero yo voy a hacer de una IND5 que corresponde a un esquema típico de distribución que no tiene nada que ver a esto de acá. Pero bueno, es por fines de práctica nomás. Creo que ya todos saben hacer una DN5 como una YND5. Por ende, como siempre, aquí en la YND5 suponemos que es alimentado con una red de secuencia positiva A, B y C, diciendo que están ordenados aquí, que están en fase, y obviamente al lado contrario cortocircuito y le tiro a tierra. Luego, como es una 5, entonces la de baja apunta aquí. Entonces si contamos 4 de este lado, 1, 2, 3, 4, tenemos aquí la B y contamos 1, 2, 3, 4. Aquí a la 1 tenemos la C. Voy a mover esto y voy a hacer más pequeño. Entonces ahora lo que vamos a hacer es cerrar nuestro triángulo típico y comparamos. Me olvidé de nombrar a mis juegos de embobinado: X1, X2, X3, X1', X2', X3'. Por ende aquí estaría X1, aquí estaría X2 y aquí estaría X3. Por ende, si comparamos, vemos que X1' debería estar a 90 grados, aquí estaría X1. Después X2 probablemente esté aquí. Y X3 probablemente esté aquí. Si seguimos el procedimiento que estuvimos haciendo en las anteriores clases, se va a poder entender un poquito mejor esto. Entonces vemos que para la X1 tenemos la C y aquí tenemos el punto. Acá tenemos la A. Luego para X2 tenemos acá el punto, tenemos la A y aquí tenemos la B. Y para la X3 tenemos la B en el punto y la C del otro lado. Y lo único que queda serían unir los cables. Entonces ahí tendríamos el conexionado o el grupo de conexionados de una IND5. Entonces a continuación tenemos otro ejercicio de zigzag, en donde lo primero que siempre se habría que analizar sería esta de aquí, en donde ahora estamos viendo que en el lado de baja no son iguales las proporciones de vueltas de los embobinados. Por ende, si nosotros empezamos a nombrar X1, X2 y X3, va a ser X1', X2', X3', X1', X2', X3',
Entonces vemos que si queremos, como en el lado de alta está en estrella, que es su gráfica típica, con relación al con relación de una fuente de alimentación de secuencia positiva, sería A, B y C, donde aquí está X1, X2 y X3. Por ende, podemos saber los valores de X1, que como el número de vueltas es 1 y voy a suponer que el voltaje sería un PU, entonces 1 ángulo estaba 90, X2 va a ser 1 ángulo, como si yo trazo aquí y aquí hay 120 grados y le resto 90 grados que hay aquí creo que me queda 30 grados, pero el eje, recordamos que el eje es esto de aquí, y está debajo del eje, por ende sería menos 30 grados. Luego tenemos X3, que X3 podemos irnos desde este lado, que básicamente como sabemos que aquí mismo hay 30 grados y aquí hay 120 grados, por ende sería 1 ángulo menos 150 grados. De igual forma podemos agarrar y tomar estos recorridos, pero para trabajar con números más pequeños yo acostumbro a agarrar el número más pequeño. Entonces borro eso y ahora vamos a por ejemplo es para el lado de alta tensión, y ahora vamos a hacer para las bobinas parciales. Para este de acá, o sea, voy a nombrar a esto como W. Para W, por ejemplo, por ejemplo es alta. Para W, por ejemplo, vemos la cantidad de vueltas, que es 1. Entonces tenemos que para X1', básicamente sería 1 ángulo 90. Para X2' sería 1 ángulo menos 30, y para X3' sería 1 ángulo menos 150. De la misma forma, si yo agarro a todo este juego embobinado aquí abajo y le nombro que tendría un voltaje Y, tenemos que para X1', tendríamos 2 veces ángulo 90, y para X2', teníamos 2 veces ángulo menos 30, y X3', vamos a tener 2 veces ángulo menos 150. Ahora, como siempre, yo me acostumbro a tomarle la A. Entonces, si tomamos ese camino, vemos que el voltaje de A es igual a X1' positivo menos X2' negativo. Como tenemos el valor de X1' que tenemos aquí y el valor de X2' que tenemos aquí, por ende vamos a reemplazar los valores. X1 es 1 ángulo 90 menos 2 veces menos 30. Y si hacemos eso, recordando que esto es de forma vectorial, si metemos esto en la calculadora nos sale que BA es igual a 2,645 ángulo 130,89. Por ende, acá con respecto al origen
habría 130,89. Y recordando que nosotros tomamos de referencia A minúscula a 90 grados y aquí es A mayúscula y la A minúscula está a 90 grados. Tenemos que si restamos 130 menos 89 menos 90, este ángulo de aquí sería 40,89. Por ende, tenemos que podemos decir que A está A mayúscula está adelante de A minúscula eh, 40,89 grados. Como también podemos decir que A está atrás de A mayúscula 40,89 grados.